En clave de. En clave de. En clave de. En clave de. Seguimos aquí en Clave D, hablando en esta ocasión en la Facultad de Filosofía y Letras, en Clave de España, y estábamos terminando de abordar el tema de Cataluña, y quiero pediros brevemente una reflexión sobre la cuestión territorial catalana. ¿Pensáis que en torno a la lengua catalana y la lengua española en la comunidad autónoma de Cataluña, pensáis que realmente se puede sostener determinadas medidas como que el 90% de las horas lectivas estén en catalán, o como que haya determinadas subvenciones a medios o a películas en catalán, o como que normas parece ser tan que nos pueden rechinar tanto como que los letreros de las tiendas tenían que estar obligatoriamente en lengua catalana, independientemente si estaban en lengua española? ¿Se ha instrumentalizado algo tan rico como un idioma para hacer política, o realmente es necesario esto porque si no se puede perder, o porque si no se está menoscabando con respecto al español o al castellano? Eso lo ha dejado bastante claro el señor decano, que el multilingüismo es una cosa que aporta riqueza, que aporta coherencia a una sociedad. Que tú y yo podamos hablar en un idioma y tú puedas hablar con Jorge en otro idioma y aún así nos entendamos los tres, eso es algo bueno, eso es algo que da riqueza y que nos hace pues más completos. Tomar el que tengamos un idioma diferente como una manera de diferenciarnos me parece algo miope, me parece pervertir algo muy hermoso. Y me da mucha pena. Sin embargo, parece ser que las comunidades autónomas, sobre todo la vasca y la catalana, lo ven como bandera. O sea, parece ser que solo por tener una lengua ya crean una identidad mucho mayor, más allá incluso del territorio, ¿no? ¿O qué pensáis? Porque tenemos otras comunidades autónomas también con lenguas propias que no tienen esa necesidad. Yo considero que sí, que la lengua es clave a la hora de comunicarse, porque es nuestra entidad lingüística, ¿no? Pero tampoco considero que el 90% de la hora lectiva la tengan que dedicar al uso exclusivo de la lengua catalana, porque la lengua oficial en España es el castellano, entonces debería ser a lo mejor 50%, 50%. Entonces... Pero no es la única lengua oficial. Sí. Todas las lenguas del Estado son oficiales. Sí, son gallego, cooficiales, pero realmente ¿cuál se habla más? Por ejemplo, en Andalucía el castellano, porque en Andalucía a lo mejor un andaluz puede entender el catalán, pero no lo sabe hablar correctamente. Yo no entiendo el catalán cuando me hablan. No. Pero, porque en teoría no tendríamos porque es otra saber, lengua, no son tendríamos que heterocomprensibles, saberla, claro. si no sería el mismo idioma. Es decir, pero tú lo que me van a preguntar es si las lenguas son las causas del nacionalismo, ¿no? Es decir, el hecho de tener una lengua diferente, y yo creo que evidentemente es un factor que puede ayudar a que el nacionalismo despegue, pero a mí me parece que el elemento fundamental no es ese, el elemento económico. ¿Qué regiones son las que tienen movimientos nacionalistas potentes? Son regiones económicamente muy potentes, donde no ha habido una burguesía potente, los movimientos nacionalistas, por lo menos en Europa, no han tenido caldo de cultivo. Si hablamos en Latinoamérica sería diferente, porque los nacionalismos allí no ha sido nacionalismo económico, sino ha sido nacionalismo de independencia, por lo tanto el sesgo ideológico es totalmente diferente. Pero el nacionalismo europeo, lo normal es que haya sido nacionalismo burgués y nacionalismo respaldando una industria, ¿no? Que lo que ellos quieren es, bueno, defender sus privilegios. Al final el debate va a dar la razón sobre el Estado centralista y no federalista, porque entonces con un Estado centralista acabaríamos, por lo tanto, con esas regiones más ricas y desde un mismo punto se distribuye equitativamente la riqueza, ¿no? Porque, por lo tanto, si... Sí, acaba con esas regiones más ricas después de una guerra civil, la cual yo no quiero. Claro, porque estamos hablando de hasta qué punto las identidades, o la lengua crea identidades, hasta qué punto las identidades pueden dar al traste con un equilibrio social o demográfico, o no sé, estoy pensando en Europa, porque realmente no somos el único país, estoy pensando en la Bretaña francesa, Escocia, incluso en Italia parece ser un país casi partido por dos, ¿no? El norte rico, el sur pobre. Vuelvo a lo mismo, entonces, ¿hasta qué punto en Florida tú puedes poner el letrero de una tienda en español y en Cataluña, si no lo pones en catalán, te multarían? ¿Es eso defender Cataluña o es defender otra historia? Lo que no me parece bien es que solo sea obligatorio ponerlo en catalán. Debería estar, si hay una ley al respecto, que no me parece
del todo adecuado, pero bueno, habiéndola, debería estar rotulada en los dos idiomas. Como ocurre, por ejemplo, en Quebec, ¿no? En Canadá es obligatorio que los carteles estén en francés y en inglés. Son las dos lenguas oficiales del lugar. ¿Y os parece bien? Si consideras que tu cultura está en peligro y que necesita una protección... ¿Está en peligro? Yo creo que no, pero eso ya es cuestión de cada uno de su cultura. Ellos lo defienden. No creo que el andaluz esté en peligro, así que no creo que haya que proteger el andaluz. Si los catalanes consideran que el catalán está en peligro, son muy libres de poner una ley al respecto. Pero es cierto que en Canadá, porque yo tengo conocimiento sobre ello, la lengua oficial es el francés. O sea, el inglés lo estudian como nosotros podemos estudiar el inglés como segunda lengua extranjera. Y de hecho tengo amigos que son canadienses y me lo han comentado así. Entonces ellos estudian el inglés tal y como nosotros nos lo están ofertando aquí. La misma estructuración. Porque hablando sobre todo del inglés, en un mundo donde todo el mundo se nos exige casi un trilingüismo para poder optar a un puesto de trabajo, ¿hasta qué punto añadir una complicación más lingüística en un plan de estudios, en un currículum, puede ser útil o, no sé, por atender a identidades? Sí, que el problema de todo esto es que muchas veces no responden a criterios de utilidad, sino son a criterios de que no te queda otra forma con la que proceder, con los territorios que tenemos en España y con su identidad y cultura no se puede hacer otra cosa. Porque de otra forma sería romper, claro, evidentemente a lo mejor no es ni útil, ni rápido, y tiene muchos inconvenientes, pero es que tú tienes lo que tienes y con eso tienes que organizar un país, ¿no? No podemos decir que no nos gusta este país que no tenga otro, ¿no? Pues siguiendo hablando de más cuestiones en torno al Estado español, hablemos ahora de la propia jefatura del Estado, porque, aunque evidentemente no es de rabiosa actualidad, sí que no habíamos visto, muchos de los nacidos en España, nada más que un reinado, el de Juan Carlos I, hasta que en el pasado mes de junio se produjo una abdicación y la subsiguiente proclamación de su hijo, Felipe de Borbón, como Felipe VI. Realmente esto venía en medio de unas horas bajas del prestigio y de la consideración no solo del reinado, de la propia figura de Juan Carlos I, sino de toda la institución monárquica. Pensemos en historias como la de Corina, la caza de elefantes, el caso Nos, de su hija y de su yerno. Pero sí es cierto que en determinadas encuestas parece ser que la sucesión de Felipe VI aupó y subió la popularidad tanto de la corona como de la propia figura del jefe del Estado. Incluso gestos tan sencillos como que la foto oficial no sale de uniforme militar, sino que sale de traje, o ausencia de símbolos religiosos en su proclamación, o que saludó en las demás lenguas cooficiales al final de su discurso, o como la última noticia que veíamos, que se ha bajado el sueldo, la semana pasada se publicaba esa noticia, un 20%. Un maquillaje epidérmico, unos cambios necesarios. ¿Tiene sentido la monarquía en el siglo XXI, en el Estado español? Yo pienso que rotundamente no tiene sentido tanto ni por justicia, ni por democracia, ni por utilidad. Es decir, no pienso que nadie por el hecho de ser hijo de tenga acceso a unos privilegios que no pueda tener una persona que haya sido hijo de otra persona. Es decir, considero que los privilegios hoy día en el siglo XXI hay que acabar con ellos y los de sangre más... Un argumento puramente de herencia. Sí. ¿No? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Maquillaje, además lo has dicho perfecto, porque es una cuestión estética. En vez de un traje militar me pongo un traje de andar por casa, en vez de ponerme de una forma me pongo de otro. Porque donde están los cambios estructurales, o donde dice que va a haber cambios estructurales, dice se baja un 20% el sueldo del rey, pero le sube el 26% a la reina. Es decir, que al final lo comió por lo servido y esta casa es de todos. Es decir, que no, los cambios ni se ven ni se huelen, ¿no? Y bueno, como vamos a entrar, yo tengo muchos puntos que decir sobre este tema, ¿no? Sobre la monarquía borbónica. No es la monarquía a lo mejor que mejor huele del panorama mundial, ¿no? Tiene bastante vergüenza que esconder y podemos hacer casi un orden y cronológico. entramos en los que queráis. Javi. Yo con respecto a las cifras de aprobación oficial, que no me extraña que subieran justo después de que entrase Felipe, porque todo el mundo quiere el cambio, pero todo el mundo quiere seguir igual. Entonces, seguimos con la monarquía, pero ahora ha entrado uno nuevo, eso, la gente que es un poco indiferente, le parece bien. ¿No? Este es muy guapo, es muy simpático. Seguro que es tan campechano como su padre. Al final, ahí se queda la mayoría de opiniones.
Bueno, pues yo sí estoy a favor de la monarquía y es más de modernizar la monarquía que tenemos actualmente. Creo que se está viendo, bueno, el nuevo rey Felipe VI sí que lo está consiguiendo y, por ejemplo, considero también que el rey desde que nace es preparado para esa función. En cambio, los políticos en España no lo son. El rey habla, no sé ahora mismo exactamente cuántos idiomas habla, también tiene poder militar, o sea, está formado académicamente, lo mismo que los políticos en España, como estamos viendo. Sí, os voy a dar dos cifras, si queréis también, porque tenéis que entrar en un par de cuestiones. Es cierto que la Casa Real, la Jefatura del Estado, en España, cuesta, en los presupuestos generales del Estado, en torno a unos 8 millones de euros, pero sí es cierto que ese presupuesto está desglosado entre más ministerios, que no se suman las cifras oficiales, porque, por ejemplo, no sé si saben que el patrimonio nacional de la Casa Real realmente en España no es propiedad suya, y como no es propiedad suya, tiene que ser el Estado quien afronte, entre otras partidas, los gastos de funcionamiento de los palacios o de representaciones de la casa del rey, etcétera. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, cifras como la jefatura del Estado en Francia alcanza los más de 100 millones de euros o en Reino Unido roza los 40 millones. Probablemente, comparando repúblicas o monarquías, la monarquía española no es de las más caras, aunque sí es cierto que evidentemente está el principio no electivo del jefe del Estado. Jorge. Pues totalmente de desacuerdo, porque si empiezas a hacer esos sumatorios de los que hablas, te das cuenta de que tan barata no es. Primero son 8 millones, es decir, son más los 9 millones que los 8. A los que hay que sumarle 140 millones que se tiene solamente anual de mantenimiento de lo que es el patrimonio real. A los que hay que sumarle 6 millones que le cede el Ministerio de Administración Pública por todos aquellos asesores, consejeros y gente, bueno, entendidos que supuestamente tienen que asesorar a la Casa Real. A lo que hay que sumar un parque móvil de 60 vehículos de lujo, entre los que se tienen en coches de alta gama o yates, bueno, pues eso, de lujo. Aparte que sus cuentas no pueden ser auditadas por el artículo 56 de la Constitución, que dice que el rey es irresponsable. Además, si a esto le sumamos que históricamente se conoce que cuando el rey, el padre del rey, el duque de Barcelona, tiene el exilio aquel de Estoril en Portugal, la situación económica de la familia Borbón era francamente mala. Sin embargo, hace cuestión de 5 o 6 años, la revista Forbes situaba a la familia Borbón con un patrimonio de 1.790 millones. Es decir, que es raro que una familia que venía en los años 70 con una mano delante y otra detrás, prácticamente sin recursos, en cuestión de 30 años sea una de las familias más ricas del mundo, lo cual desde mi libertad me intuye que ahí detrás puede haber corrupción. Tenemos una pregunta entre los asistentes, ruego nombre y pregunta. Buenas, soy José Luis y soy estudiante de educación y respecto a lo que se había dicho al principio del primer turno sobre la monarquía, se ha dicho que el rey nació y se ha educado desde el principio para ser rey y por ser de sangre es rey, pero cualquier persona de España no podría ser educada o formarse desde el principio, desde que nace, no por ser hijo del rey, para poder ser jefe de Estado y ser elegido legítimamente por todo el pueblo. Muchas gracias. Estamos hablando de un problema de formación, ¿no? Carmen, sí, por alusiones. Por supuesto, pero lo estamos viendo actualmente. Los políticos también pueden tener la opción de educarse desde pequeño estudiando un determinado idioma. Por ejemplo, tu padre puede decir, yo mi hijo quiero que estudie árabe chino, ¿vale? Y así, por ejemplo, que estudie la carrera de Relaciones Internacionales y así se enmarque en el cuadro internacional, ¿vale? Y en cambio, mucha gente no lo hace, los políticos lo estamos viendo actualmente. En cambio, el rey, tenemos que saber que su reinado no es algo pactado como los políticos, que luego se olvidan, hacen lo que es su trabajo funcional como zapatero y luego se van de España y ya no participan más y le dejan el problema a sus compañeros, por así decirlo, del partido. Tampoco me parece justo. Claro, la idea es, no elegimos a nuestro jefe de Estado y sin embargo vaya tela con la gente que elegimos, ¿no? Es decir, realmente hay... Esa misma reflexión, por lo tanto, podamos educar al rey que tenemos ahora mismo también para ser presidente del gobierno. Y nos quitamos el problema de los políticos, ya que como no están tan preparados, pues los educamos desde chicos también para ser ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Economía, y así cuando tenga 40 años tenemos un todo en uno. Y nos ahorramos un montón de gente. Jorge. Pero que es una falacia. Es decir, el hombre lobo no es menos malo porque exista Drácula. Que los funcionarios españoles o los políticos españoles sean malos no hace al rey mejor, ni hace a su nombramiento menos injusto, ni a su nombramiento de origen divino menos anacrónico. No. Es decir,
Que los políticos españoles necesitan una reforma como un castillo, no hace que el rey lo que necesita sea una puerta para irse de España. ¿No? Pero además, primero porque hemos visto cómo su fortuna no se explica y no se puede explicar que siendo una de las familias reales del mundo más pobres, de repente en 30 años sea una de las familias monárquicas del mundo más ricas. Lo que asume es contrasta con los numerosísimos casos de corrupción en los que se han visto envueltos, los más recientes que lo has citado tú, ¿no? Pero bueno, casos de corrupción y no de corrupción. Casos sospechosos porque hay que ver qué rey hemos tenido, que es que hay un rey que a su hermano en un accidente con 16 años, un accidente con una pistola y teniendo instrucción militar desde hacía 4 años, porque es que tenía instrucción militar que lo mató con 17 años, que con 17 años, después de llevar 4 años aprendiendo a manejar armas, sin que haya ningún informe médico, siendo todo escrupuloso secreto, pues uno puede sospechar. Bueno, como no queremos que nadie te llegue una denuncia a tu casa mañana, pero vamos a tener cuidado. Quiero decir... Lo que estoy diciendo es que está diciendo que la expresión es libre, pero que formulemos... Claro, la expresión es libre, yo lo único que digo es que el hermano del rey murió y que el rey estaba metido de por medio. Bueno, pues ya... Jorge, después Froilán se pegó un tiro en el pie solo, tampoco antecedentes familiares hay de Es eso. que la endogamia nunca fue muy buena. Volviendo al tema sobre la formación, es decir, 2 argumentos básicos, es una jefatura de Estado cara y entendemos que un origen familiar, por lo que decía José, no debe ser un argumento. Sin embargo, vemos cómo realmente otras jefaturas del Estado cuestan también mucho. Pregunto, porque es que a lo mejor en sí la propia figura de la jefatura del Estado puede ser puesta en entredicho. Hay un montón de estados, por ejemplo en América, que no tienen la diversidad de jefe del gobierno y jefe del Estado. Porque vosotros planteáis una alternativa, si no os gustara la monarquía, una república a la italiana, a la francesa, a la alemana. ¿Cuál sería vuestra alternativa? Hombre, yo lo primero es que creo que evidentemente hay que cambiar esto, sí. Pero luego cambiar un jefe de Estado por otro, si no cambias nada del contenido, bueno, pues es casi una cosa de folclore, ¿no? Si tú tienes que cambiar todo lo que compone, evidentemente sí, una república, pero una república que avanzará en muchos sectores, en muchos sentidos que ahora mismo, bueno, pues están haciendo un poco agua. Yo, por ejemplo, defendería un poco la postura que defiende Julián Guita, ¿no? Que me parece además a día de hoy que es la única propuesta en positivo que se ha hecho de Tercera República. Nadie ha escrito qué modelo de república que se querría en España. Pues bueno, debería ser una república para empezar que llevara de bandera los derechos humanos, ¿no? Que la Constitución, en aquellos artículos que son más avanzados, pues no sean papel mojado, ¿no? Que si tenemos un artículo que dice que sea de cual fuere la titularidad de la riqueza está subordinada al interés general, pues que eso se debe cumplir, ¿no? Y que no debe haber luego pactos express para cambiar la Constitución en 2 días cuando luego nos vienen a decir poco menos que es sacrosanta. Yo qué sé, es que es un tema muy amplio, ¿Qué modelo de república? ¿Propuesta? Yo lo que has dicho de que hay países sin jefe de Estado, como has mencionado Estados Unidos, es verdad, pero luego también son bicamerales, también tienen su bicefalia de alguna manera. En Estados Unidos, por ejemplo, el speaker de la Cámara Alta tiene más poder que el propio presidente de los Estados Unidos y se dividen el gobierno. Mi propuesta particular, pues supongo que me adhiero a la propuesta de Anguita. Mientras se cumpla lo que está escrito en la Constitución, va a estar bien. ¿Sería viable un Estado donde José María Aznar fuera presidente de República y José Luis Rodríguez Zapatero presidente del gobierno? Sí, claro. ¿Soportaríamos los españoles un sistema político desde el punto de vista parlamentario y de diálogo de estabilidad? Pregunto. En mi opinión, sí. Vuelvo al ejemplo de Estados Unidos. Cámara Alta, bueno, hasta las últimas elecciones la tenían los demócratas y la otra Cámara la tenían los republicanos y tiraba para adelante. ¿Así, de sencillo? Bien. O sea, cambiamos a un rey por un político y funciona. Yo ya digo, bueno... Yo que creo que a lo mejor el jefe de Estado debe ser alguien que representa al país de una forma más unitaria, algo que no sea más un cargo político, sino que sea algo más abanderado como una especie de embajador unitario del Estado en sí, es decir... ¿Un funcionario? No un funcionario, sino alguien que, desde, no sé, ahora mismo alguien que se pueda, pero desde a lo mejor un escritor que tengamos prestigioso, pasando por alguien, un político que haya sido importante en este país de forma unitaria, algo que todo el mundo que tenga un nivel de aceptación positivo en el 80% y que sea como una representación del país. En fin, que no tenga tampoco más poder ni político ni jurídico y sea algo más meramente como representativo.
¿Y no temes que salga Belén Esteban en ese puesto? Bueno, eso ya... Yo sinceramente si es cambiar una figura por otra, ¿no? En el sentido de Juan Carlos I por José María Aznar, como dice, yo para eso me quedo en mi casa. Porque, bueno, me parecería más justo, evidentemente, que sea alguien elegido democráticamente, pero no cambia nada. A mí la República me interesa si la República es una vía para la transformación social, para la transformación que este país necesita. Si eso es la República, claro que la compro. Si la República es una cosa nominal, pues hombre, sí, objetivamente es más justo, pero que tampoco me voy a arrancar yo las vestiduras. Sin embargo, en las últimas encuestas hay datos curiosos como que aproximadamente un 47% de los españoles se siente monárquico, un 37% se siente republicano, el resto no sabe, no contesta, el resto son casi un 17%. Pero es verdad que es sintomático que en una franja de edad entre los 18 y los 30 años se siente republicano casi un 50%, mientras que en la franja de edad en torno a los 50-60 la monarquía gana claramente en torno a un 53% prácticamente. Y sobre todo, incluso antes de esta cifra, no cambian apenas, pero es verdad que antes de la elección de Felipe VI bajaban y aún bajando un 49% de los españoles se sentía monárquico frente a un 43% republicano. Las cifras de edad son elocuentes, caminamos hacia un sentimiento republicano progresivamente conforme los mayores fallezcan y las generaciones vayan creciendo, o se puede crear un felipismo heredero de un juancarlismo, es decir, aquella expresión de que España no era monárquica pero sí era juancarlista. Hombre, yo sinceramente creo que estamos manejando unos datos históricos, porque tú dices que el 49% de los españoles son monárquicos, ¿no? Pero es que yo creo que no hemos tenido unos datos parecidos, quitándolo de los 4 o 5 últimos años, que ya se vienen barajando datos parecidos, pero el periodo anterior en el que hemos tenido otra vez datos semejantes fue en la Segunda República. No hemos tenido un momento en el que el republicanismo esté tan fuerte desde hace eso, prácticamente 70, 60 años. Entonces, hombre, yo creo que ahora mismo estamos viendo una clara quiebra del modelo monárquico, pero no solamente monárquico, ¿no? En España lo que está viendo es una transformación social en lo político, en lo monárquico, y es normal, es una renovación que tendrá que tocar a todas las áreas que no han sido tocadas desde el franquismo, ¿no? Que es que algunas... Pero ahí ¿consideráis que demanda entre vuestra generación, que insisto en la que claramente se declara más republicana, hay demanda de un cambio de jefatura del Estado, o es algo que, bueno, como dice Jorge, si no es cambio estructural, pues da igual? ¿Qué pensáis? Yo, una clara mayoría de mis amigos son republicanos. Otra cosa es que sean activamente republicanos, que prefieran... Sí, yo preferiría república, pero... Entonces, que haya demanda social por ello me parece menos claro que haya una conciencia republicana. ¿Por qué pensáis, si queréis Carmen o José, por qué pensáis que, habiendo objetivamente datos claros de la juventud republicana, no hay una activa defensa de...? Pues a mí se me viene un poco también al tema del nacionalismo. Es algo que está aquí, que está en la sociedad, pero si se mueve políticamente, yo creo que podría abrirse también una brecha entre republicanismo y monarquía. Ahora, ¿por qué la juventud tiende a ser más republicana? Pues yo creo que es también por un principio de utilidad, porque los jóvenes hoy en día no le ven utilidad ni a esa institución, ni ven que se haya hecho nada por ganarse ese puesto, ese rey, ni ven que haya... No se llega a entender, no conecta la monarquía con la juventud. Bueno, depende, ¿no? Depende del sector en el que te muevas. Yo, por ejemplo, sé que tengo mitad de amigos que son monárquicos y otra mitad que son republicanos, pero también no hay que olvidar la figura representativa que tiene el rey de España, que nos ha salvado de bastantes meteduras de pata por parte de políticos en comités internacionales. Y es importante destacarlo también acerca del coste. Bueno, yo tengo aquí datos que sale más barato lo que es una monarquía constitucional que una república. También habría que hablar de qué tipo de república queremos, porque luego también puede haber brecha entre los mismos republicanos. Y comentar también un dato que, o sea, hay descenso de corrupción bajo una monarquía constitucional, por ejemplo, con los datos de Transparency International. Porque una cuestión apuntada, es cierto que el prestigio de Juan Carlos I sí ha caído en los últimos años, pero al menos en los años 80 o los años 90 sí se convenía que las relaciones internacionales que facilitaba el rey sí que era una ventaja, que incluso gobernara quien gobernara, había un entendimiento mucho mayor, y estoy pensando precisamente en los países árabes, o con los Estados Unidos, o con determinadas repúblicas sudamericanas, como que el rey sí tenía una agenda diplomática que a España en determinados momentos nos ha situado en posiciones ventajosas, más allá de que González o Aznar, por ejemplo, no se entendieran con determinados estados.
Fíjate qué curioso, ¿eh? Que el rey se entendiera precisamente mejor con aquellos países que no eran demócratas, ¿no? Que parece ser que los políticos se entendían bien con los países demócratas y que tenía que llegar el jefe del Estado, que no es una figura demócrata, a entenderse con aquellos países donde hay dictadura. A mí me parece casi una ironía de la propia monarquía. Bueno, ironía no, eran países con los que se comerciaba, y eso la culpa era del gobierno, no era de pregunto, ¿no? Porque cuestiones, y para ir zanjando el tema, claro, nosotros, ninguno de los de esta mesa vivimos el 23F, pero sí es cierto que la figura de Juan Carlos I ha sido polémica en torno a esto, si pudo ser un promotor o todo lo contrario, fue un salvador de determinadas cuestiones de lo que pudo acarrear el 23F y al final no ocurrió. ¿Qué pensáis? ¿O qué os han contado a vosotros y cuál es un criterio, si lo tenéis, en torno a Juan Carlos I como salvador o como todo lo contrario, como poder en la sombra del 23F? Yo creo, lo primero que tendrían que hacer es desclasificar esos papeles de una vez, que ya hace mucho tiempo que ocurrió, y a ver si nos enteramos de verdad de lo que pasó, porque yo puedo creer que fue García el que organizó todo, pero no tengo en qué basarme. No lo sé. Desde luego, por lo que sabemos, este buen hombre salvó España de un golpe de Estado y hay que estarle agradecido, ya que era su trabajo. Está muy bien que hagas tu trabajo, rey. ¿Por este lado? No, el discurso oficial es ese, ¿no? Que teníamos aquí una dictadura Sí, con muy discursos muy oficiales no vamos a ninguna parte, ¿no? quiere decir, claro, os pido vuestro criterio dentro de... Hombre, mi criterio es que es muy sospechoso, ¿no? Que en una supuesta intervención modélica del jefe del Estado, los resultados en vez de la investigación de esa supuesta acción modélica tengan que ser guardados bajo alto secreto durante 50 años después de que hayan muerto sus responsables. Es decir, tan modélica no será cuando tengamos que guardarlo bajo alto secreto, ¿no? A mí me lo parece, vaya, que... Y aparte porque, no sé, ahí hay muchos elementos que te hacen sospechar de la figura del rey, ¿no? ¿Qué relación guardaba con el general Armada? Que había tenido relaciones en las academias militares. Parece ser que el que quiere abortar el golpe de Estado, ¿no?, de los militares no es tanto el rey, la figura del rey, sino como la figura de su secretario, Sabino, ¿no? Que la asesora como el hermano de la reina en Grecia había sido echado también para apoyar una dictadura militar. Es decir, que hay una serie de elementos ahí que parece que no es precisamente la figura del rey Juan Carlos la que se posiciona en contra del golpe de Estado, ¿no? Sino son las presiones de los alrededores las que hace decantarse al final por la solución mejor. Pero vaya, datos oscuros tiene que haber cuando no nos permiten leerlos. José. Pienso exactamente igual que Jorge, porque algo huele raro. Personalmente, hasta que no veamos los documentos que no se tienen acceso y hasta que no podamos hacer un estudio objetivo de lo que pasó, yo personalmente la versión oficial del Salvador de la Patria me la creo poco, primero porque sabemos todos los medios de comunicación de qué parte está y lo que interesa vender. Por lo tanto, a partir de ahí hay que creerse poco. Por tanto, para cerrar el tema, más allá de que se haga una buena gestión, muy buena, mala, regular, ¿el modelo de la monarquía debe ser revisado o si la monarquía funciona con respecto a la exigencia, para vosotros os vale? Pregunto rápidamente. En mi opinión considero que debe ser revisado porque estamos ante un nuevo cambio político y también económico, estamos atravesando una crisis económica y por tanto debe ser revisado. La monarquía no se puede quedar obsoleta, no puede quedar como la tenía su padre, entonces tiene que ser revisada. Javi. Pues yo opino al contrario. Creo que en los momentos de crisis económica no es el mejor momento para plantearse estas cosas. Es cuando estamos bien. Esto tendríamos que haberlo hablado hace 10 años, cuando no teníamos la crisis comiéndonos y no había tantos sentimientos en juego. Podría haber sido una cosa un poco más racional. Jorge. Yo quiero terminar con un apunte histórico, ¿no? Que también, con perdón de Julián Guitar, que se lo voy a tomar, ¿no? Como sabía, historiador también. Pues él comentaba, ¿no?, como el general Prim en 1868, cuando hace la revolución, ¿no?, y está Isabel II de España, pues en el congreso que forma para formar nuevo gobierno se siente el hombre fuerte y entonces tiene una cita famosa que dice: no suelo utilizar la palabra jamás, pero es tal mi convencimiento de que los Borbones no volverán a este país que digo que no volverán jamás, jamás, jamás.
4 o 5 o 6 años después estaba entrando el nuevo Borbón de Alfonso turno. XII. Pero es que en 1931 nosotros, otra vez los españoles, firmamos un acuerdo en el que despojamos a Alfonso XIII de todos sus títulos y a sus descendientes. Es decir, que por 2 veces los españoles hemos echado a los Borbones por la puerta y por 2 veces han entrado ellos por la ventana. Que no se nos olvide en nuestra historia que estos cabezones los tenemos que echar cada 50 años, pero bueno, sigue volviendo. José. Pues particularmente es necesario un cambio totalmente radical, hacer un plebiscito, ver lo que el pueblo quiere y ver si de verdad tenemos personalmente la suerte de poder instaurar por fin un sistema republicano, como decía también Jorge, igualitario, sostenible, un sistema republicano transparente y que nos dé permiso a alcanzar los derechos sociales que hoy en día nos están privando. Pues para el último tramo de nuestro programa, nos quedan ya pocos minutos, vamos a hablar de un tema que, aunque no tiene tanto que ver como los 2 primeros, que hemos hablado de territorio y de monarquía, sí que tiene algo que ver con el último, uno de los gestos más comentados de la proclamación de Felipe VI, que fue esa ausencia absoluta en toda su proclamación, en toda la ceremonia de proclamación, de elementos religiosos. Curiosamente, precisamente cuando el gobierno, el último gobierno, sí que participaron de elementos religiosos tales como el crucifijo o la Biblia. Independientemente de que en España hay una libertad religiosa y todos convenimos que hay una mayoría de población católica, sí es cierto que el artículo 16.3 de la Constitución constata claramente que ninguna confesión tendrá carácter estatal y los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y, eso sí, mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, pero en cualquier caso se consagra la aconfesionalidad del Estado, es decir, un Estado que no tiene ninguna religión oficial, pero aquí se produce el debate de si el Estado no es que no defienda ninguna o las defiende todas, es la cuestión. Pero sí es cierto que esta confesionalidad choca en determinadas cuestiones, como una que salía precisamente ayer, una noticia que publicaba el ABC, que la Junta insta a los colegios, en concreto hablando de Córdoba, a limitar las visitas del obispo de Córdoba a las horas de religión y que, como acreditando que era un cargo religioso, que evidentemente está en su libertad de visitar, pero que la Junta, como en esa perseguir la confesionalidad del Estado, que tuviera en cuenta las horas de religión. Estamos en un verdadero Estado aconfesional. Hay algunas propuestas, como del partido Podemos en Sevilla, que se planteaban revisar e incluso llevar a plebiscito la Semana Santa. ¿Qué pensáis en torno a la confesionalidad del Estado? ¿Existe realmente? A ver. Bueno, gracias por ofrecerme el turno. A ver, yo considero que la religión debería de ser una asignatura optativa, que las personas se puedan plantear cursarla o no, y obligatoria en centros religiosos como es lógico. Por tanto, la respuesta de sí, el Estado es aconfesional, creo que es una falsa confesionalidad, puesto que se ofrece religión en los centros públicos y no creo que sea el mejor medio para concebir este tipo de, por así decirlo, cultura, porque forma parte de la cultura de España y debería estudiarse de otra manera, como cultura de los estudios religiosos en general. Javi. Bueno, yo he estudiado tanto en un centro religioso concertado como en un instituto público y nunca vi que la religión se me forzase. Yo tenía, en esa época yo era religioso, pero tenía varios compañeros ateos y aunque tenían que estudiar la religión católica, porque era la que se daba en el colegio, si no recuerdo mal, no les obligaban a ir a misa, aunque teníamos misa y cosas así. Entonces, ¿creo que debería ser aconfesional el Estado? Sí, por supuesto. ¿Es aconfesional en la práctica? No, no lo es, porque, por ejemplo, el colegio en el que yo estaba era concertado, con lo cual tenía subvención pública. El Estado estaba pagándole a un grupo religioso para que me inculcara una religión, después de todo. Pero entonces estás proponiendo que no se deberían existir los colegios concertados o que aunque existieran los colegios concertados no deberían impartir de manera obligatoria la religión. Bueno, eso es que no deberían existir los colegios concertados, ahí tengo opiniones encontradas, pero que lo que sí estoy diciendo es que cualquier colegio que esté subvencionado por el gobierno, de mayor o menor manera, no debería ser religioso, no debería tener como asignatura obligatoria la religión. Jorge.
El Estado español no es confesional porque financia a la Iglesia Católica frente a otros grupos religiosos a los cuales no financia. Desde esa primera premisa me parece que es claramente confesional, ¿no? Se financia a la religión católica a través de la X que marca en la declaración de la renta, que no te da... Aquí el libre. Sí, pero esa X, ese dinero libre, no se lo está dando al Estado. Es decir, yo no marco la X de la declaración la X de la Iglesia en la declaración de la renta y yo a lo mejor estoy donando un 30% de mis impuestos al Estado, ¿no? O de los impuestos más. Si tú la firmas, tus impuestos son el 28% del Estado y 2% va para la Iglesia. Es decir, tú le estás quitando un 2% del dinero que tú destinarías al Estado para dárselo a la Iglesia. No, usted pague el 30% que pagamos el resto de nosotros y si quiere con su dinero y en su tiempo libre le da dinero a la Iglesia. Porque si no, usted lo que está haciendo es quitarle dinero al Estado para dárselo a la Iglesia. Lo financia también a través de los centros concertados, como dice Javi, que esto es una red de centros concertados financiados con dinero público. Por lo tanto, también entendemos que las fuentes de financiación de la Iglesia son numerosas a través también de raíces estatales y que encima esos mismos privilegios no los tienen otras religiones. O hay un plan de financiación de las sinagogas españolas o de las mezquitas, en lo que yo conozca. José. A mí cuando, por ejemplo, Jorge estaba diciendo las ayudas fiscales, me gusta ir casi siempre al BOE y ver exactamente qué es las excepciones fiscales que tiene hoy la Iglesia. Y si uno va al BOE se queda frío, porque es que ve que, por ejemplo, aparte de no pagar el IBI, ni el patrimonio, ni el impuesto de la renta, está exento de cualquier impuesto, que se ahorran 2.500 millones de euros, nada más que en el IBI. Tenemos, por ejemplo, que financiación de centros católicos son 3.900 millones de euros, para asistencia sanitaria y obras sociales 1.800 millones de euros, para obras pías católicas, para coparticipaciones de acciones, más de 10 millones de euros, para subvención y gastos de eventos religiosos, más de 500 millones de euros, para mantenimiento del patrimonio en poder de la Iglesia, 700 millones de euros, para cuarteles, hospitales, 25 millones de euros, para asistencia hospital directa, 900 millones de euros. Es decir, una cantidad de partidas que se le dan increíble, que empieza a sumar con la calculadora y te vuelves loco, por lo tanto... En cualquier caso, la pregunto, la labor educativa, asistencial o sanitaria de la Iglesia, evidentemente, es necesaria en la sociedad. Hablo de que rellena un hueco que realmente la sociedad sí demanda, o hasta de protección del patrimonio, o ¿qué pensáis? Yo pienso que es cierto en parte, pero que esa labor social de la Iglesia está totalmente sobredimensionada. Yo os pregunto a vosotros, ¿de quién es Cáritas? ¿De quién es? De la Iglesia, ¿no? Todo el mundo, en el imaginario colectivo tenemos Cáritas de la Iglesia, Cáritas de la Iglesia. Qué buenos son porque tienen Cáritas, Cáritas mantiene a 2 millones de personas, la Iglesia mantiene a 2 millones de personas. Qué buena es la Iglesia que mantiene a 2 millones de personas, ¿no? Bueno, pues yo el otro día, consultando los presupuestos de Cáritas, resulta que la Iglesia dona a Cáritas el 2% de su presupuesto, que es que el 60% de los presupuestos de Cáritas lo están donando instituciones públicas. ¿Por qué Cáritas es de la Iglesia y no es de la Junta de Andalucía o no es del Estado español? Porque es que son los que los financian en su inmensa mayoría. Es decir, que esa labor social de la Iglesia es muchísimo menor que la labor social del Estado. Con esa reflexión te tengo que interrumpir, nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos para acabar hablando de Enclave de España. Enclave. Enclave.